Mi nombre es David Alberto Don Romero, del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, de la carrera Ingeniería en Mecatrónica. Este video es para la materia de mecanismos del grupo 511A. El ejercicio que me tocó resolver es el siguiente. La manivela AB gira 8 radianes sobre segundo en sentido antihorario y con una aceleración angular de 18 radianes sobre segundo al cuadrado, en el mismo sentido. Para θ igual a 70 grados determina lo siguiente. A. La velocidad angular de la biela BD. B. La aceleración angular de la biela PD. C. La velocidad lineal del collarín D. Y D. La aceleración lineal del collarín D. Como primer punto vamos a realizar el diagrama cinemático del mecanismo, que es el que tenemos en la figura. Tenemos un mecanismo de 4 eslabones numerados de forma ascendente. El primer eslabón es la bancada, o con lo que conocemos como tierra. El segundo eslabón es una manivela. El tercer eslabón es una biela. Y el cuarto eslabón es una corredera. Los nodos están numerados 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 1, 4. Empezando con la solución de los incisos A y B, donde nos pide calcular la velocidad angular y la aceleración angular de la barra BD, empezaremos por analizar la barra AB para así enfocarnos a la siguiente barra. Tenemos la barra AB que mide 3 pulgadas y la analizaremos con un ángulo de 70 grados. Tenemos que encontrar su vector de posición B con respecto de A, y esto lo haremos a través de sus componentes en X y en Y. Para encontrar la componente en X, esta será igual a 3 por el coseno de 70 grados y esto será igual a 1.026 pulgadas. Para encontrar la componente en Y, esta va a ser igual a 3 por el seno de 70 grados y esto va a ser igual a 2.814 pulgadas. Por lo tanto, el vector de posición B con respecto de A será igual a 1.026, que equivale a la componente en X, pero en este caso sería en Y, más 2.814 de la componente en Y, pero en este caso sería en J. Ahora vamos a calcular la velocidad B con respecto de A, y esta va a ser igual a la velocidad angular que existe en la barra AB cruz el vector de posición B con respecto de A. La velocidad angular de la barra AB nos las da el problema, y este es igual a 8 radianes sobre segundo, y el vector de posición lo acabamos de encontrar anteriormente, es el que está marcado de color morado. Por lo tanto, la velocidad B con respecto de A va a ser igual a 8 radianes sobre segundo en la componente K cruz 1.026 en Y más 2.814 en J. Haciendo este producto cruz nos queda que la velocidad B con respecto de A es igual a menos 22.552 en la componente en Y más 8.208 en la componente en J. Por lo tanto, si queremos calcular la velocidad en B, esta va a ser igual a la velocidad en A más la velocidad B con respecto de A. Tenemos que la velocidad en A va a ser igual a 0, y la razón por la cual es igual a 0 es porque el punto A es un punto fijo y no tiene algún tipo de movimiento. Por lo tanto, como esta es igual a 0, decimos que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en B con respecto de A. Y la velocidad en B, por lo tanto, es igual a menos 22.552 en Y más 8.208 en J. Así que ya tenemos calculados los vectores que existen de B con respecto de A, la velocidad que existe en B con respecto de A, así como la velocidad en el punto B. Con estos resultados podemos pasar a calcular la aceleración que existe en el punto B. Vamos a analizar la aceleración en B para poder así obtener más datos y analizar la barra BD. Tenemos que la aceleración en B va a ser igual a la aceleración en el punto A más la aceleración de B con respecto de A. Tenemos una fórmula que dice que la aceleración de B con respecto de A es igual a la aceleración angular B con respecto de A
cruz el vector de posición b con respecto de a menos la velocidad angular al cuadrado por el vector de posición b con respecto de a. Sustituyendo esta fórmula en la primera, tenemos que la aceleración b va a ser igual a la aceleración a más la aceleración angular b con respecto de a cruz el vector de posición b con respecto de a menos la velocidad angular al cuadrado por el vector de posición b con respecto de a. Tenemos que la aceleración a es igual a 0, ya que es un punto fijo y por lo tanto no se mueve. Así que la fórmula nos quedaría que la aceleración b es igual a la aceleración angular que exista en b con respecto de a cruz el vector de posición b con respecto de a menos la velocidad angular al cuadrado por el vector de posición b con respecto de a. Sustituyendo valores, tenemos que la aceleración angular nos las da el problema y este es igual a 18 radianes sobre segundo al cuadrado. El vector de posición también ya lo encontramos y este es igual a 1.026 en i más 2.814 en j. La velocidad angular ya nos las da el problema y este es igual a 8 radianes sobre segundo. Así que realizando operaciones nos queda que la aceleración en b es igual a menos 50.742 en i más 18.468 en j menos 180.416 en j menos 65.664 en i. Agrupando componentes nos queda que la aceleración en b es igual a menos 116.406 en i menos 161.948 en j. Encontrando esta aceleración podemos pasar a analizar la barra BD. Con los datos encontrados anteriormente podemos ahora sí analizar la barra BD. La dibujamos y esta mide 10 pulgadas. Ahora vamos a encontrar su velocidad. Para encontrar su velocidad primero debemos encontrar el vector de posición d con respecto de b. Este lo vamos a hacer por medio del teorema de Pitágoras. Es un triángulo rectángulo. El lado A mide 10 pulgadas. El lado B se ha encontrado por medio del análisis del mecanismo, es decir, en la componente en Y de la barra AB es igual a 2.814 pulgadas y en total de la altura D hasta A mide 6 pulgadas. Haciendo esta diferencia nos queda una altura de 3.186 pulgadas, que esto equivale al lado B del análisis de la barra BD. Lo único que nos faltaría encontrar es el lado C, por lo tanto el lado C va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de A menos el cuadrado de B. Haciendo esta operación nos queda que C es igual a 9.47 pulgadas. Por lo tanto, hemos encontrado el vector de posición D con respecto de B. Este es igual a 9.47 en I más 3.186 en J. Ya que hemos encontrado el vector de posición D con respecto de B, podemos calcular la velocidad en D y esta es igual a la velocidad en B más la velocidad que existe en D con respecto de B. Tenemos una fórmula que dice que la velocidad de D con respecto de B va a ser igual a la velocidad angular de B de la barra BD cruz el vector de posición D con respecto de B. Haciendo esta sustitución nos queda que la velocidad en D va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad angular de la barra BD, el vector de posición D con respecto de B. Sustituyendo tenemos que la velocidad en D es igual a menos 22.552 en I más 8.208 en J. La velocidad en B es la que encontramos anteriormente, más la velocidad angular de BD, esta no la sabemos, por lo tanto se queda como una incógnita en la posición K, cruz 9.47 en I más 3.186 en J. Así que por lo tanto la velocidad en D es igual a menos 22.552 en I más 8.208 en J más 9.47 multiplicado por la velocidad angular de BD en J menos 3.181 multiplicado por la velocidad de la barra BD
en I. Se van a agrupar las componentes de la velocidad en D y tenemos que la velocidad en D se va a encontrar en la posición I. Este es igual a menos 22.552 menos 3.181 por la velocidad angular de BD, y esta es la ecuación 1. La ecuación 2 sería la componente J, que es igual a 8.208 más 9.48 multiplicado por la velocidad angular de la barra BD. De la ecuación podemos despejar la velocidad angular de la barra BD y esta nos da un resultado de menos 0.865 radianes sobre segundo. Esta es la velocidad angular de la barra BD y hemos encontrado el primer inciso. De la ecuación 1 podemos sustituir la velocidad angular BD, que es la que anteriormente encontramos. Así que por lo tanto, haciendo operaciones y sustituyendo, tenemos que la velocidad D es igual a menos 19.80 pulgadas sobre segundo. Esto equivale a la velocidad lineal del collarín, así que por lo tanto hemos encontrado otro inciso. Ahora vamos a pasar a calcular la aceleración angular de la barra BD, así como la aceleración lineal del collarín. Para calcular la aceleración angular de la barra BD, tenemos que la aceleración en D va a ser igual a la aceleración en A más la aceleración angular de la barra BD cruz el vector de posición B con respecto de D menos la velocidad angular al cuadrado de B con respecto de D multiplicado por el vector de posición D con respecto de B. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que la aceleración en D va a ser igual a menos 16.406 en I menos 161.948 en J más la aceleración angular de la barra BD. En este caso se quedaría en la posición K cruz 9.48 en I más 3.181 en J menos 0.865 al cuadrado por 9.48 en I más 3.186 en J. Estos valores los hemos encontrado a través del análisis en los puntos anteriores. Por lo tanto, la aceleración en D va a ser igual a menos 116.406 en I menos 161.948 en J más 9.48 multiplicado por la aceleración angular de la barra BD, que se quedaría en la posición J, menos 3.181 multiplicado por la aceleración de la barra BD. Esta posición se quedaría en I, menos 7.093 en I, más 2.380 en J. Ahora vamos a agrupar componentes. Las J son las de color celeste y las moradas son las I. Acabamos de agrupar las componentes y tenemos que la aceleración en D se va a encontrar en la componente en I y esta va a ser la ecuación 1. Por lo tanto, las J van a ser la ecuación 2. De la ecuación podemos despejar la aceleración angular BD y esta es igual a 16.832 radianes sobre segundo al cuadrado. Así que por lo tanto hemos encontrado la aceleración angular de la barra BD. De la ecuación 1 podemos sustituir la aceleración angular BD, ya que la encontramos sustituyendo y haciendo operaciones. Tenemos que la aceleración en D va a ser igual a menos 117.04 pulgadas sobre segundo al cuadrado, y esto equivale a la aceleración lineal del collarín. Hasta este punto hemos encontrado los 4 incisos, así que por lo tanto aquí termina el problema.